Muy buenas lectores compulsivos, bienvenidos a vuestro canal de opinión de novela negra y novela policíaca. Hoy tenemos el segundo combate literario al canal entre los autores suecos Horth y Rosenfeld y el autor americano Harlan Coben. Unos autores que tienen características comunes en tanto en cuanto les gusta mucho el tema del marketing, son bastante pillos a la hora de captar lectores y mantenerlos intrigados, son muy populares a nivel de ventas y creo que merecía la pena revisitar un par de sus novelas y compararlas y dilucidar quién es el vencedor en este combate literario. En la esquina roja, conocido por su capacidad para mantener un ritmo acelerado que deja al lector al borde de su asiento, directamente desde Estados Unidos, el rey del thriller contemporáneo, Harlan Coben. Y en la esquina azul, conocidos por su habilidad para tejer tramas densas que presentan múltiples giros argumentales que se entrelazan de manera magistral, tenemos a los maestros del crimen nórdico, el dinámico dúo sueco Horth y Rosenfeld. Pues ya desde las estanterías de la librería empiezan a soltarse los primeros golpes entre estas dos novelas. Por un lado tenemos Golpe de efecto, novela de Harlan Coben, y por otro lado tenemos Muertes prescindibles de Horth y Rosenfeld. Ambos títulos, que es lo primero que suele captar la atención a los lectores en una librería, pues son bastante, vamos a decir, pegadizos podríamos decir en una canción, pero tienen gancho, llaman nuestra atención. Si bien es verdad, creo que me voy a decantar en este primer round por darle ese primer punto victorioso a la novela de Horth y Rosenfeld, porque muerte gana a golpe. Además, Golpe de efecto es un juego de palabras muy interesante, porque la novela de Harlan Coben trata sobre el tenis, pero Muertes prescindibles ya nos está dando un puntito, un anhelo de crítica en ese título. Hay unas muertes que son prescindibles y eso quiere decir que el autor los autores en este caso quieren criticar esas muertes por algún motivo que de momento se nos escapa. Vamos a comparar la sinopsis de ambas novelas para ver cuál nos intriga más, cuál nos llama más la atención, cuál nos interesa más, ya que de ello dependerá este punto en este segundo round. En las montañas de Hamland, dos mujeres hacen un descubrimiento macabro. Del suelo sobresalen los huesos de una mano. La policía local llega a la escena del crimen y no encuentra uno sino 6 cuerpos, entre ellos el de 2 niños. Todos fueron asesinados con un disparo en la cabeza. No hay testigos, no hay pistas y nadie ha denunciado ninguna desaparición. Cuando el equipo de Torkel Höglund acude al lugar de los hechos para hacerse cargo de la investigación, todo se complica. El psicólogo criminal Sebastian Berman atormenta a todos con sus problemas personales, consiguiendo una vez más que las tensiones vayan en aumento. El caso resulta ser un rompecabezas mucho más complejo de lo que habían imaginado. La identidad de las víctimas es un enigma y cuando al final Berman ahonda en las pistas y consigue tirar del hilo, el servicio secreto aparece de improviso para archivarlo. Alguien en las altas esferas quiere tapar estas muertes a cualquier precio, pero conseguirán parar a Sebastian Berman. Valerie Simpson, joven estrella del tenis norteamericano, quiere a Myron Bolitar como su agente. Va a reaparecer y está dispuesta a olvidar su pasado. Bolitar ya se ha hecho un nombre en el tenis profesional representando a Duane Ridgewood, futuro número 1 del circuito masculino y que está a punto de ganar el US Open. Pero alguien no está dispuesto a ver resurgir a Valerie Simpson. ¿Por qué no matarla ahora, durante el US Open? No hay más pistas que su última llamada telefónica a Duane Ridgewood. Bolitar desconocía que ambos fueran amigos y comenzará a buscar el punto exacto en el que se conocieron. ¿Quién es realmente Ridgewood? ¿Por qué miente? Pero la policía cierra el caso deteniendo a un falso culpable. Hace 6 años el novio de Valerie, el hijo de un conocido senador, fue también asesinado por un delincuente. Y ahora el senador quiere que Bolitar deje de investigar. La verdad es a veces mortal. Ambas novelas tienen en común el tratamiento de historias del pasado, cómo eventos del pasado salen a la luz y influyen en el devenir del presente. Sin embargo, en el caso de la novela de Harlan Coben, podríamos decir que la temática es un poco más frívola, sofisticada, como suele ser en él, un contexto más pues de gente pues de clase alta, rica, pues en algunos casos, y en el caso de Horth y Rosenfeld, pues parece que el tema que con el que nos va a deleitar estos suecos va a ser un poco más profundo. Así que en este caso creo que de primeras interesa más la novela de Horth y Rosenfeld, así que punto para los suecos.
De nuevo, y casualmente, como ya ocurrió en el primer combate literario, hay características comunes en cuanto al tema que tratan los autores. Por un lado, Horst y Rosenfeld tratan la inmigración y cómo la inmigración está relacionada con el terrorismo, pero bajo esta capa subyace otro tema más profundo que podría ser las diferencias de clases, en este caso en la sociedad sueca. Y en el caso de Golpe de efecto, novela de Harlan Coben, se trata también el racismo, pero también debajo de esta capa de temática nos encontramos con también las diferencias de clases y cómo influye, en este caso, el color de piel en el estrato social en el que te encuentres en la sociedad americana. Tienen características comunes, como decía, pero resulta mucho más interesante, como ya podíamos ver venir en la sinopsis, resulta más interesante la temática que tratan los autores suecos Horst y Rosenfeld, ya que hay una mayor carga de crítica social, tampoco abunde mucho en ello, pero creo que por eso me voy a decantar y voy a darle victorioso en este round a la pareja sueca. Vamos a recordar brevemente cómo sería la trama de una gran novela. Una trama narrativa ha de ser interesante, original y coherente y debe mantener el interés y la atención del lector. Debe tener un buen equilibrio entre la introducción, el nudo y el desenlace y no debe presentar inconsistencias ni lagunas. En relación a la trama, tienen una manera de trabajar muy diferente. Harlan Coben, el autor americano, en Golpe de efecto, y en las dos novelas 3 que he leído de él, la trama suele ser siempre lineal, suele haber muchos vericuetos, suele haber muchos subes y bajas, es como una montaña rusa de emociones. Y en cambio, con Horst y Rosenfeld hay muchas subtramas, porque suele tratar sus novelas de manera muy coral. No hay un personaje principal en las novelas de estos suecos. Es verdad que Sebastian Bergman tiene un peso importante y es el que lleva y da nombre a la serie de estas novelas, pero es muchísimo más coral en cuanto al protagonismo que Harlan Coben. En este sentido, la novela de Horst y Rosenfeld tiene muchísimas subtramas y dos principales, que sería la investigación de las muertes, y por otro lado sería la sociabilidad, las relaciones personales que hay entre los distintos personajes. Y en esta ocasión la trama principal, que trata sobre la inmigración, en el caso de Horst y Rosenfeld, pues pierde algo de protagonismo en función, o algo de peso diría yo, en función de lo que gana las relaciones personales y las distintas tramas y evolución de los personajes. En el caso de Golpe de efecto, creo que la trama está más trabajada en cuanto al tema de la investigación, que es lo que normalmente nos suele llamar la atención a los amantes de este género policíaco. Así que por esta razón le voy a dar un puntito a Harlan Coben y victoria en este segundo round. Vamos a recordar qué debería aportarnos una buena novela a nivel de personajes. Los personajes deben ser creíbles, complejos y evolutivos, que tengan una personalidad definida, que se enfrenten a conflictos y dilemas, que experimenten cambios y aprendizajes y que generen empatía o rechazo en el lector. Pues en ambos casos, en ambas novelas, los personajes son muy atractivos. Es mucho mayor el protagonismo de Myron Bolitar, o Bolitar, que nunca sé cómo se acentúa el apellido de este investigador. Es mucho mayor, como decía, el protagonismo de este personaje en la novela de Harlan Coben que el protagonismo de Sebastian Bergman en la novela de Horst y Rosenfeld. Por otro lado, creo que son mucho más interesantes, por especiales, los personajes de Harlan Coben, pero hay una mayor evolución y hay un mayor peso en la creación de los personajes en la novela de Horst y Rosenfeld. Creo que hay un mayor esfuerzo por que estos personajes evolucionen a lo largo de toda la serie. En el caso de Harlan Coben y con su Myron Bolitar, pues esta evolución existe, pero es mucho más tenue. Y es mucho más interesante a nivel de personajes la novela de los suecos, de Horst y Rosenfeld, que la novela de Harlan Coben. Por lo tanto, voy a dar vencedor a Muertes prescindibles en este round. Antes de abordar el análisis de estilo literario de los autores, unas pequeñas líneas aclaratorias. En una buena novela, el estilo literario debe ser adecuado, cuidado y expresivo, que utilice un lenguaje rico y variado, que emplee recursos literarios y figuras retóricas, que se adapte al tono de la novela y que transmita emociones y sentimientos del autor y de los personajes.
quizás sea este el round en el que más claro tengo quién debe ser el vencedor. Me decanto de primeras, y ya os lo digo, por Harlan Coben, porque los suecos, se nota su pasado y su presente como guionistas de televisión, no tienen un estilo muy literario, muy artístico. Está despojado de ese sex appeal que tiene la literatura, ¿no? El estilo literario de cada autor que nos marca, cada uno nos puede contar una historia de una manera diferente. Y quizá los suecos pues son más pragmáticos y nos ofrecen una historia despojado de todo estilo, ¿no? Es muy visual, ambas novelas lo son, pero en el caso de Horst y Rosenfeld, pues quizá es menos atractivo el estilo. Sin embargo, Harlan Coben tiene un estilo más de novela clásica negroamericana, con unos diálogos, sobre todo protagonizados por Myron Bolita y también por Gwen, que tienen una carga de sorna, de ironía punzante, que nos levanta la ceja y que también nos saca una sonrisa. Así que creo que me resulta mucho más atractivo la manera de cómo narra Harlan Coben que los suecos. Así que vencedor, el americano. Y en este último round vamos a comparar las conclusiones de ambas novelas. He de decir que una de ellas ha recibido 3 balazos por mi parte y otra ha recibido 4 balazos. La novela que más me ha gustado de las 2 novelas que vamos a analizar, aunque no sé cómo queda el tanteo final, luego lo descubriremos, ha sido la novela Golpe de efecto de Harlan Coben. Considero que tiene un final más satisfactorio, más gratificante, más consecuente con todo lo que se nos ha ido contando a través de la novela, de ahí que sea más gratificante para el lector. Incluso si eres ya un ávido lector de este tipo de historias, incluso ya puedes avanzar, suponer qué es lo que va a ocurrir al final, y también resulta muy gratificante el decir, ves, tenía razón, ha sucedido lo que yo pensaba que iba a suceder. Sin restarle sorpresa, creo que es mucho mejor el final de la novela de Harlan Coben, Golpe de efecto. En el caso de los suecos, es un final que te deja pues un poco más frío, un final más abierto, quizá más abierto a la reflexión, para que puedas pensar los pros y los contras de ese final, ¿no? Que te queda un final también más agridulce, más hollywoodiense el final de Harlan Coben, haciendo honor a su origen, y también más europeo el final de Horst y Rosenfeld, más cine de autor, ¿no? Podríamos decir, si comparamos visualmente las 2 novelas. Considero que siendo ambas novelas su fuerte el captar la atención del lector, siendo, por expresarlo de alguna manera, populistas, ambas novelas, ¿no? que están muy dirigidas a la venta de novelas, sino tanto a hacer una novela que sea excepcional, considero que en ese caso está mejor conseguido y que por lo tanto debe llevarse este punto final Harlan Coben con un golpe de efecto. Ajustadísimo combate con un empate a 4 en el marcador. Recordemos que el séptimo round tiene puntuación doble y por ello los jueces deciden dar como victorioso a la novela Golpe de efecto de Harlan Coben. Bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en esta nueva aventura literaria. Espero que os haya gustado este segundo combate literario, edición invernal. Habrá algún combate más adelante. Y nada, espero que os haya gustado esta doble video reseña. Son novelas bastante recomendables, sobre todo, pues eso, son lectura ligera, rápida, entretenida, gratificante. Son 2 series de novelas con un gran volumen de ventas, así que si venden, por algo será. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dad like, porque me ayuda mucho para el crecimiento del canal. Ya faltan pocos suscriptores para llegar a la cifra de 150 que me había marcado como objetivo. Fijaos que si veis otros tipos de canales de YouTube, tienen muchísimos suscriptores y yo apenas tengo 150 y me pongo contentísimo cada vez que veo alguno nuevo. Así que nada, evangelizad este vídeo entre vuestros lectores compulsivos más cercanos. Un abrazo, amigos, si os quiere.